Buen día, ¿cómo están? Buen Hola, buen día. día. Buen día, ¿cómo andan? Acá andamos. Me alegro, me alegro. ¿Se escucha bien ahí? ¿Se escucha? Sí, Excelente. Comenzamos leyendo la fórmula para la confianza. ¿Quién quiere comenzar acá de la parte uno a la 3? Yo empiezo. Bien, Sé que tengo la capacidad de lograr todo lo que me propongo en la vida, por lo tanto exijo y demando de mí mismo acción perseverante y continua. Aquí y ahora prometo ejecutar tales acciones. Me doy cuenta y soy consciente de que los pensamientos dominantes de mi mente se reproducirán con el paso del tiempo en acciones externas y físicas para transformarse en una realidad física. Por lo tanto, concentro mis pensamientos durante todo el día en pensar en la persona que soy, creando en este modo la imagen mental clara. Sé que mediante el principio de la autosugestión, cualquier deseo que yo alimente de mi mente en mi corazón con perseverancia va a buscar expresarse a través de ciertos medios prácticos para obtener el objetivo que haya tras él. Por lo tanto, dedico todo el día a exigirme y a demandarme el aumento de la confianza en mí mismo a través de mis acciones. He escrito con claridad una descripción de los objetivos primordial de mi vida y nunca voy a dejar de practicar hasta que haya conseguido la suficiente confianza en mí mismo para lograrlo. Entiendo con claridad que no hay riqueza ni nada que pueda durar por mucho tiempo, a menos que se haya formado sobre la lealtad y la justicia. Por lo tanto, solo me comprometo a transacciones que beneficien a todos. Tengo éxito atrayendo hacia mi fuerza que deseo emplear y la cooperación de otras personas. Inspiro a otros a servirme por obra de mi buena disposición, primero para servir a otros. Elimino el odio, los celos, la envidia, el egoísmo y la competencia y el cinismo. Y cultivo el amor hacia todos porque sé que una actitud negativa hacia los demás nunca me traerá el éxito, aunque los demás crean en mí porque yo creo en ellos y en mí mismos. Firmo esta fórmula con mi nombre, la memorizo y la repito en voz alta una vez cada día con fe y la certeza absoluta de que está influyendo hoy en mis pensamientos y en mis acciones. Así yo me convierto en un ser que confío en mí mismo y gozo el privilegio del éxito. excelente, Caro. Muy bien, muy poderosa la fórmula de la confianza. Pasamos ahora a leer la declaración de clase mundial. ¿Quieres leerla tú, Dylan, o la leo yo? Leo, Leo. Bien, Yo soy de clase mundial. Este día es mi obra maestra. Yo estoy enamorado de mi magnífico futuro. Hoy yo soy el dueño de este día. Yo estoy predicando con el ejemplo. Yo veo mi estándar y lo leo un 1% o más todos los días. Mi misión es estar enfocado. Yo siempre dejo a todas las personas con las que estoy en contacto mejor como las encontré. Yo estoy operando todo el día a través de mis valores fundamentales. Este día está lleno de milagros que puedo crear. Yo soy el estándar en mi entorno. Yo soy valiente e intrépido. Yo soy apasionado, soy excelente y soy humilde. Constantemente yo estoy superando mis mejores resultados. Las adversidades me dan poder para levantarme y crecer. Yo pienso pensamientos de clase mundial. Yo tengo un comportamiento de clase mundial. Yo hablo palabras de clase mundial. Yo hago un trabajo de clase mundial. Yo vivo una vida de clase mundial. bien, excelente. Pasamos ahora a leer los 20 archivos de riqueza. Voy comenzando por aquí. La gente rica cree, yo creo mi vida. La gente pobre cree, la vida es algo que me pasa. La gente rica juega el juego del dinero para ganar. La gente pobre juega el juego del dinero para no perder. La gente rica se compromete a ser rica. La gente pobre quisiera ser rica. La gente rica piensa en grande. La gente pobre piensa en pequeño. La gente rica se enfoca en las oportunidades. La gente pobre se enfoca en los obstáculos. La gente rica admira a otra gente rica y próspera. La gente pobre guarda resentimiento hacia ellos. La gente rica se relaciona con personas positivas y exitosas. La gente pobre se relaciona con personas negativas o fracasadas. La gente rica está dispuesta a promocionarse y a venderse. La gente pobre piensa de manera negativa sobre ventas y promoción. La gente rica es más grande que sus problemas. La gente pobre es más pequeña que sus problemas. La gente rica es una excelente receptora.
La gente pobre es una mala receptora. La gente rica elige que se le pague en función de resultados. La gente pobre elige que se le pague en función del tiempo. La gente rica piensa, puedo tener las dos cosas. La gente pobre piensa o esto o lo otro. La gente rica se enfoca en su fortuna neta. La gente pobre se enfoca en lo que gana con su trabajo. La gente rica administra bien su dinero. La gente pobre administra mal su dinero. La gente rica hace que su dinero trabaje duro por ellos. La gente pobre trabaja duro por su dinero. La gente rica actúa a pesar del miedo. La gente pobre deja que el miedo los detenga. La gente rica aprende y crece constantemente. La gente pobre cree que ya lo sabe todo. La gente rica piensa a largo plazo. La gente pobre piensa a corto plazo. La gente rica se centra en agregar valor. La gente pobre se centra en lo que puede ganar hoy. La gente rica elige el juego del dinero basado en el ganar-ganar. La gente pobre juega el juego del dinero con mentalidad de perder-ganar o ganar-perder. Recuerden que estas afirmaciones o archivos de riqueza que leemos todos los días no son para generar competencia, digamos, entre los ricos y los pobres, por así decirlo, ¿no? Sino para ir desarrollando una mentalidad de riqueza para lograr esos resultados. Si ustedes observan acá, cuando dice la forma de pensar de la gente pobre, es como viven la mayoría de las personas, ¿no? Que no se educan, que creen que ya saben todo, que no hacen nada para salir de donde están, que no ahorran dinero, que no invierten, que no estudiaron habilidad, bueno, y muchas cosas más. Entonces la idea de estos archivos o de estas afirmaciones es ir incorporando esta forma de pensar para lograr esos resultados. Y esto hay que aclararlo porque siempre hay como esa disputa en las redes sociales o en el entorno por tema de política, ¿no? Entre ricos y pobres. Y la idea no es llevarlo por ahí, sino a desarrollar esa mentalidad de riqueza que nos va a dar esos resultados. Bien, continuamos aquí con la lección de crecimiento personal. Habíamos quedado acá en la lección uno que dice recuerda quién eres. Hoy tenemos que leer esta parte que dice quién eres. ¿Quieres empezar tú acá, Caro? Sí. Bien. ¿Quién eres? Si quiero ser libre, tengo que ser yo, no el yo que tú crees que debería ser, no el yo que creo que mi esposa cree que debería ser, no el yo que creo que mis hijos creen que debería ser. Ni siquiera, si quiero ser libre, tengo que ser yo, así que más vale que sepa quién soy. Bill Howe. La libertad no es simplemente hacer lo que queremos. La libertad es vivir de acuerdo con nuestra esencia, sin pretender ser alguien que no somos. Muchas veces nosotros mismos vamos adoptando formas de actuar, de hablar y de decidir que no nacen de nuestra verdad interior, sino de la necesidad de agradar, de encajar, de ser aceptados o de no incomodar a los demás. Poco a poco comenzamos a responder más a las expectativas ajenas que a los que verdaderamente sentimos. Y en ese proceso vamos perdiendo claridad sobre quiénes somos. Por eso esta parte de la lección es tan importante porque recordar quién eres también implica dejar de vivir según lo que los otros esperan y comenzar a mirarte con más honestidad. Conocer a quién eres es uno de los pasos más importantes para vivir con autenticidad. Si no sabes quién eres, es muy fácil perderte en opiniones ajenas, en papeles que aprendiste o representar o en caminos que no nacen de tu fuente de origen. Muchas veces nosotros creemos que estamos decidiendo por nosotros mismos, pero en el fondo seguimos obedeciendo ideas que absorbimos del entorno de la familia, de la cultura y de las experiencias que nos fueron moldeando. Entonces comenzamos a definirnos por lo que por lo que los otros dijeron, por lo que hicimos en el pasado o por la imagen que aprendimos a sostener frente al mundo. Pero una cosa es cómo aprendimos y otra es mostrarnos y otra es muy distinta es quiénes somos en verdad. ¿Quieres seguir acá o sigue Dylan? Como quieras. Yo sigo. Bueno, Ser auténtico no significa rechazar todo lo externo ni vivir de una forma impulsiva. Significa actuar desde un entendimiento más profundo de uno mismo. Significa aceptar que no vinimos a satisfacer todas las expectativas de los demás, ni a vivir para cumplir el papel
que otros imaginaron para nosotros. Vinimos a ser felices a nuestra esencia, a nuestros valores, a nuestra manera de sentir la vida y a la verdad que habita dentro de nosotros. Cuando una persona empieza a vivir así, deja de gastar tanta energía en sostener una imagen que no la representa y comienza a caminar con más liviandad, con más honestidad y con más armonía interior. Muchas veces nosotros mismos creemos que debemos ser de una determinada manera para ser queridos, valorados o reconocidos. Creemos que si mostramos ciertas partes de nosotros quizás no seremos aceptados y entonces comenzamos a ocultar, a cambiar o a exagerar aspectos de nuestra identidad. Sin darnos cuenta, empezamos a cambiar o exagerar aspectos. ¿Para qué? Ahí va. Sin darnos cuenta, empezamos a vivir desde una versión condicionada en nosotros mismos. Pero cuando eso ocurre, dejamos de experimentar la verdadera libertad, porque ya no estamos viviendo desde la fuente de origen, estamos viviendo desde el miedo y ahí empezamos a sentirnos divididos por dentro, porque una parte nuestra sabe que no está siendo completamente honesta con lo que siente y con lo que es. Por eso también es importante observar cómo te defines, qué dices de ti, cómo te nombras, qué historia vives sosteniendo sobre tu identidad. Muchas veces nosotros repetimos definiciones que limitan, no porque sean verdad, sino porque las hemos sostenido durante demasiado tiempo. Nos acostumbramos a pensar, yo soy así, siempre fui así, ese es mi carácter. Y no nos damos cuenta de que muchas de esas definiciones nacieron de experiencias pasadas, de heridas, de mecanismos de defensa o de viejas formas de adaptación. Pero la autenticidad comienza cuando uno se anima a mirar todo eso con sinceridad y se pregunta si esa identidad representa de verdad lo que es, o si solamente representa una forma aprendida de sobrevivir. Recordar quién eres también implica asumir una plena responsabilidad, dejar de vivir según una imagen heredada y empezar a construir una relación más consciente contigo mismo, no para convertirte en alguien distinto, sino para dejar atrás lo que ya no te representa, reconocer lo que sí está en armonía contigo y empezar a vivir desde ahí. Ese proceso requiere valentía, porque a veces implica tomar distancia de ciertas expectativas, cuestionar creencias y dejar de pedir permiso para ser quien eres. Pero también trae mucha paz, porque cuando una persona comienza a ser fiel a su esencia, deja de pelearse tanto consigo misma y empieza a vivir con una dirección más clara. Quiero que contemples esto con profundidad. La pregunta no es solamente qué haces, qué lograste o qué esperas de ti. La pregunta es quién eres cuando nadie te mira, quién eres cuando no necesitas impresionar a nadie, quién eres cuando te quedas a solas con tu conciencia, porque ahí justamente ahí empieza a aparecer una verdad más profunda. Y cuando más te acerques a esa verdad, más libre te vas a sentir. No porque todo se vuelva fácil, sino porque vas a dejar de vivir desde una versión prestada de ti mismo y vas a empezar a caminar desde tu propia fuente de origen. Bien, excelente. Hasta ahí estaría bien ya. Ahora la idea es comentar Bueno, qué entendimos de esta parte. ¿Eh? no, es muy profundo, digo, es Sí, tal está cual, ¿no? muy bueno. A veces nos ponemos máscara para agradar a otras personas y terminamos perdiéndonos, ¿no? Bien. Eh, Eso es muy sí, cierto. es como que ahí va, es la máscara que usas como para encajar en el lugar en el que estás, tipo en el entorno en el que estás. Yo qué sé, hay mucha gente, yo no me ha pasado mucho a mí, pero yo he conocido gente que con la familia es una persona, con los amigos es otra, en el trabajo es otra y así. Claro. Tipo, es como que no, pero haciendo eso llega un punto que ni tú sabes cómo sos al final, tipo, y no te Sería como sientes la cómodo falta contigo mismo, de falta de identidad, identidad, ¿no? sí, algo así. Sí, sí, sí. Puede estar relacionado con una falta de autoimagen clara también, que es algo que venimos trabajando, ¿no? De crear nuestra autoimagen
en base a los resultados que queremos lograr y más a la persona que nos queremos convertir. Y también de ser aceptados, ¿no? Porque a veces como que queremos hacer cosas como para agradar a otras personas, para ser aceptados, para que nos quieran, no sé. Sí, 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 sí. Está relacionado por ahí también, sí. Y eso que decía Dylan de ser una persona en un lugar y en otra, es como que no vas teniendo claridad, ¿no? En en qué tipo de persona te quieres convertir y eso te afecta en tus resultados Es también. que vas a llegar a una hora que te vas a perder en en el personaje. Sí, va a tener todos los personajes mezclados. Sí, Eso pasa mucho en realidad, es muy común. Tipo, tú si te pones a fijarte vas a encontrar un montón de gente que dependiendo del grupo con el que estés, cómo se actúa, hasta cómo se viste, todo. Mucha gente que moldea el personaje según el entorno. Claro. claro. Por eso es muy importante estudiar esta información para ir tomando Sí, conciencia. igual a mí me pasó eso cuando hace años atrás no me pasó que era como que quería hacer cosas como para agradar a las otras personas o a algún novio, alguna cosa como para y no era yo, no estaba haciendo, no era yo, no estaba siendo feliz. Y después cuando descubres todo eso es como que es un despertar que ves que dice, fa, ¿para qué hice todo eso y solo tenía que ser yo? Sí, sí. A mí Total. me pasaba un poco lo contrario. A mí siempre me gustó medio que ir en contra de la mayoría, es como que siempre fui medio rebelde. Pero igualmente también hay cosas que en realidad tipo no sos tú mismo, ¿entiendes? Simplemente te quieres hacer ahí, te quieres hacer ver, yo qué sé. Como dice acá, ¿no? Cuando una persona comienza a ser fiel a su esencia, deja de pelearse tanto consigo misma y empieza a vivir con una dirección más clara. Empezamos a tener más claridad hacia nuestras metas. Eh, Sí, muy profunda esta lección, está para reflexionarla, después se las voy a compartir en PDF por si la quieren seguir leyendo y profundizando. Bueno, muy El bien. principio ese de la frase de, ay, ¿cómo era el nombre que yo lo leí? Está bueno. Ah, de Bill Gove. Ahí, eso. Si quiero ser libre, tengo que ser yo. Esa parte está muy buena. Eh, Sí, sí. No no el yo que tú crees que debería ser, no el yo que creo que mi esposa cree que debería ser, que es lo que comentaban ustedes, ¿no? Esa frase está muy buena. Si quiero ser libre, tengo que ser yo, así que más vale que sepa quién soy yo. Muy bueno, muy poderoso. Voy a compartir acá el grupo. Ya vamos pasando a la reflexión de Trading del libro Trading al Día para hoy. Vieron cómo todo el material se va conectando con la profesión y con nuestra nuestra vida cotidiana, ¿no? Muy buena está esa lectura. Bien, El deporte mejorará Ya me llamó la atención. sí, sí, a mí me dejó picando ya. sí, esta justo para ahora que empieza el frío y la gente empieza a poner excusas para no hacer ejercicio. Está bien, Dice, el deporte mejorará tus trades, tus operaciones o tu rendimiento frente a los mercados. Si bien he comentado anteriormente la importancia de la inteligencia emocional para sacar un mejor rendimiento durante la operativa, no puedo dejar escapar la ocasión para revelar las grandes ventajas que el deporte proporciona a nuestro trading. En más de una ocasión he afirmado que el trabajo principal de un trader es tomar buenas decisiones, ya que el conjunto de estas acaba trayendo los buenos resultados. Nuestro cerebro tiene tres estructuras fundamentales: zona prefrontal, amígdala e hipocampo. En la zona prefrontal residen funciones tales como la memoria, la eficiencia, la capacidad de aprender nuevas cosas y la sensación de bienestar. Además, es la encargada de la toma de decisiones. Y está científicamente comprobado
que la actividad física ayuda a reforzar nuestras aptitudes cognitivas y a potenciar esta zona prefrontal de nuestro cerebro. Por lo tanto, gracias a la actividad física podemos mejorar nuestra toma de decisiones durante la sesión operativa. Y esto, bueno, ya sabemos que obviamente que cualquier deporte mejora nuestra salud, nuestra calidad de vida, nuestra salud mental, ¿verdad? Y mejora la vida en general. Pero acá está más específico al trading, ¿verdad? Para que tomemos conciencia de cómo realizar alguna actividad física, algún deporte, mejora nuestro rendimiento en la gráfica. Y está científicamente comprobado, ¿verdad? Y está bueno hacer énfasis ahora que se viene el frío y mucha gente se empieza a poner excusas como para no hacer este ejercicio, deporte o cuidar su salud, hacer un poco de énfasis en esto también. ¿Qué les Ah, parece? sabes que yo en cuanto al deporte en sí, digo, capaz no tiene nada que ver, pero hay algo que me está generando como un conflicto interno. Porque yo vengo hace tiempo diciendo que quiero empezar boxeo. A mí los deportes de contacto me encantan. Hace unos cuantos años atrás practiqué un tiempo karate ahí, pero fue cortito. Y ahora te van a empezar boxeo, que tengo un gimnasio de boxeo cerca de casa. Bien, bien. Pero los deportes de contacto son sumamente competitivos y a mí lo que más me quedó marcado del libro La ciencia de hacerse rico es eliminar el pensamiento competitivo. Sí, sí, sí. Tipo, no chocan las dos cosas, entonces, tipo, o Sí, sí. sea, Tiene, claro, la idea es que tú veas cómo es el ambiente donde vas a hacer boxeo o que tú puedas hablar con el profesor, por ejemplo, y decirle que tu interés no es competir, sino es mejorar tu salud. Claro, depende de tu objetivo, ¿no? Yo, por ejemplo, hago jiu-jitsu y yo llegué a competir, pero era porque yo quise competir, porque en verdad sería como un tema de salud, de experiencia, claro, de ambiente. Es otra, si tú decides competir, bueno, ahí está en ti. Y es enfrentarte a tú mismo también una competencia. Entonces, Y tienes que ver si claro, cómo te vas a tomar la competencia, porque en el caso de los deportes, la competencia puede ser sana, no tiene por qué ser sí, negativa, ¿no? Tienes que ver cómo te sí, es una vas a... experiencia. Yo me acuerdo que yo estaba re nerviosa en mi primera competencia y ahora lo hago normal. Me meto en todas las competencias que haya. Después se te va el miedo. Lo haces naturalmente porque es tu confianza. Tú sabes lo que tú estás haciendo porque tú estás aprendiendo eso. claro. Sí, ahí tienes que decidir si lo quieres hacer para competir o para mejorar tu salud o calidad de vida. En mi caso, Sí, claro. además te va a ayudar en tema de tu salud también. Te va a dar una autoestima diferente también y todo. Sí, 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 En mi caso, que estoy con un plan de alimentación desde octubre del año pasado, tengo un plan de entrenamiento en el gimnasio de 3 veces por semana y 2 veces por semana voy a natación, pero nada de eso lo hago por competir. Es más, no está en mi mentalidad en Claro, este momento competir en es tu ninguna de objetivo. estas disciplinas. Pero en el pasado, por ejemplo, tuve un club de ajedrez donde competíamos, donde hacíamos torneos de ajedrez. Estuve también compitiendo en básquetbol, pero hoy en día no lo veo, no me interesa competir en ningún deporte, ¿no? Pero como dice Caro, eso tienes que ver cuál es tu objetivo, este, para que esa competencia sea sana, porque si ves que el ambiente de esas clases de boxeo es de competencia extrema y te va a afectar a ti emocionalmente en la operativa en vez de ayudarte, ahí vas a tener que buscar otro lugar, otro entorno, otro deporte. claro. Claro. Muy buenos los ejemplos. Muy bien. Sí, esto es muy poderoso, tenemos que hacer mucho énfasis y apoyar el grupo también ahora, o sea, todos los que están haciendo deportes, compartir. En el caso de Noemí, que veo historias que va al gimnasio, que va a gimnasia. En tu caso también, Caro, empezar a compartir fotos al grupo de una vez entrenando, comiendo bien, porque eso genera que toda la gente, todos los compañeros vayan tomando conciencia para que vayan mejorando, ¿verdad? Porque ahora esta es la época donde todos se rinden, ¿no? Todos nos pusimos metas en verano, pero acá donde se ve si realmente vas a seguir entrenando con el frío, a seguir alimentándote bien, o vas a tirar todo para después retomar de nuevo en diciembre. Y está Es solo interesante. dar el primer paso, después se vuelve rutina, se vuelve normal. Sí, sí, sí. Buen día, ¿cómo están? Yo Buen Buen recién día. me día. quedó una ventana para entrar a... Estoy trabajando.
Pero sí, más que nada el deporte genera esa conducta de cumplimiento, eso de que, bueno, aunque esté frío, me levanto y voy, no negocio con mi cuerpo porque si no, ya no sale. Pero aparte que hay creo que es de una médica, un informe que salió de Marian Rojas, creo que es psicóloga, me parece, que una de las recomendaciones que ella hace es eso, el deporte, y entrenar, y entrenar, y entrenar, Ah, porque es la sí, única, yo vi un video. como la música, Deporte, lo deporte, que deporte, genera en el decía. cerebro, sí, eso, lo que genera en el cerebro es impresionante, te ayuda. Y es que libera dopamina, la dopamina La real. conexión neuronal que genera, sí, es impresionante, así que sí, está muy bueno. Sí, sí. Es muy poderoso, sí. Está muy interesante cómo lo asoció Dylan con la ciencia de hacerse rico, con el libro que venimos estudiando, con la mentalidad competitiva. Muy bueno para tratarlo eso en otras clases Sí, también. Sí, Sí, pasa también. que es que en realidad el tema de la mentalidad competitiva, yo creo que de todos los conceptos que vi en el libro, tipo todas las cosas que vi que tengo que mejorar a nivel personal, y eso es lo que me hizo más ruido porque es lo que me va a costar más. Tipo, mira que es muy difícil no querer competir, no querer ser el mejor, o por lo menos para mí es dificilísimo. Pues es como que ya, tipo, la sociedad en sí es como que te acostumbra a eso. Claro, pero ese Tipo, deporte lo que te ayuda es a tener un equilibrio en eso. Yo, por ejemplo, puedo comentar que yo tenía un problema de que también era muy competitiva y tenía que ganar, tenía que ganar y entré al jiu-jitsu y digamos que ahí tú bajas la guardia. Tú, el Está gallito que tú te imponente. crees de tú entrar, tú baja y es otro, te das cuenta que es Sí, diferente, que te cambia mucho. En general, ¿no? Cualquier deporte te cambia, el ambiente, las sí, personas, pero todo. el deporte de contacto, como es el jiu-jitsu, es uno de los mejores maestros. Ah, ese te amolda, Sí, pero de una manera impresionante. sí. Yo entré Yo tuve un allá y profesor que era todo de... y enseguida tú bajas la guardia y aprendes, aprendes y te Aprendes a lidiar tranquiliza, contigo ¿sabes? mismo Que todo el mundo dice, ah, no, rápidamente. porque hace jiu-jitsu, no. Tipo, te tranquiliza y es impresionante. Sí, No sé, te aprendes a recomiendo el dominar. que si tienes la posibilidad de encontrar una academia de jiu-jitsu, vas a ver que es sumamente mucho mejor que el boxeo. sí, sí, yo cuando estaba en el Chuy todavía mi primo me había dicho entrar al final, nunca entré, me fui Mm, antes. Sí, Pero, es muy si lindo. llego a encontrar. sí, tienes razón. Sí, ahí en Montevideo hay, si sigues viviendo en Montevideo, Dylan, yo he encontrado academias virtuales, No, yo va, he páginas encontrado, y he eso. encontrado por todos lados. Sí, está, ahora estoy en Porque Ciudad de la Costa, en el Pinar, pero acá hay de todo. Gimnasio, boxeo. En Atlántida hay uno que enseña MMA, creo. Ese está bueno, ahí está, me queda medio lejos. Pero hay de todo un poco pasa. Sí, sí. sí, Pero pero que, para formar el carácter no hay como una disciplina de contacto. sí, No, claro, por no. eso. Eso que comentaba Dylan, está interesante porque a mí me pasaba antes, tenía mucho la mentalidad de competencia, tanto en el ajedrez como en el básquetbol, como en otras disciplinas también, pero deporte de contacto no, nunca hice ninguno, pero eso lo vas trabajando después y te vas dando cuenta que tu competencia tiene que ser contigo mismo y vas a usar a las personas que Sí, tienen resultados mm, únicamente para inspirarte. Yo, por ejemplo, uso a las sí, personas que tienen resultados para inspirarme, pero hoy en día no compito con nadie. O sea, compito únicamente conmigo mismo, ¿no? Porque sé que ahí está Claro, el crecimiento. Y las personas que están compitiendo las alejo de mi entorno, simplemente voy eliminando esa energía de competencia porque sé que no es sana y aparte que te hace entrar como en esa rosca de querer estar siempre compitiendo con los demás y bueno, como dice la ciencia, ¿no? Es malísimo. Aurora también va al gimnasio y pone fotos ahí seguido. Estábamos comentando sobre la importancia de hacer deporte para mejorar nuestro rendimiento en la gráfica, en el trading. Bueno, muy bien, muy bueno ahí todos sus aportes. Después pueden compartir algo al grupo de su experiencia también si quieren, para motivar a los compañeros que no están haciendo ningún tipo de ejercicio. Bueno, no sé si quieren comentar algo más, vamos pasando ya a los mercados, a identificar patrones.
¿Cómo le fue ayer con la explicación de los dos patrones nuevos? ¿Se entendió la idea? Sí, sí. Ahí justo Jefferson había compartido al grupo el ejemplo de B1 y está interesante porque podemos aprovecharlo acá para explicar. Vieron que en H4, por ejemplo, tiene lo que es el modelo del patrón de la pauta penetrante alcista, ¿verdad? Que habíamos visto que es una vela roja y la vela verde que supera el 50% de la vela roja, No pero llega a 100. ahí está, pero no la. El patrón acá está formado. Vieron que el modelo es el correcto. Pero ¿qué condición habíamos estudiado que tenía que tener el patrón para que se formara? Que Para que, tiene Tiene que que estar estar al en final una de... zona de acumulación, al Ahí final de está. la zona de acumulación o de distribución. ahí está. En este caso que estamos en boom, tendría que estar al final de la zona de acumulación. En H1 está formada la zona de acumulación, ¿verdad? Sería esta. Al final de la fase bajista, que es esta que viene arriba acá. Pero en H4 no está formada todavía la fase de acumulación. Entonces, si el patrón aparece en H4, la fase de acumulación tiene que estar formada también en H4 para que Ah, sea ese patrón, ¿verdad? O sea, no se pueden mezclar las fases de una temporalidad con el patrón en otra temporalidad. ¿Se entiende la idea? Sí. sí, O sí, sea, sí. por ejemplo, ese tipo de patrones así que están formados por dos velas, teniendo en cuenta la tendencia en la que viene el contexto del patrón que forma. Por ejemplo, ahí podría ser una pinza inferior. Sí, sí, sí. En H4 es una pinza inferior. Bien. Sí, sí. Pinza inferior en H4. Está perfecto. En el caso, claro, únicamente cuando es un patrón que no acompaña ninguna fase, como los que estudiamos ayer, es identificar las dos velas y está pronto, ya cumple, ¿no? Ya tiene probabilidad de cumplir. Pero en el caso de la pauta penetrante alcista o bajista, ya tiene que tener la fase previa formada. Y esa fase tiene que estar en la misma temporalidad donde buscamos el patrón. La idea no es buscar una fase en una y el patrón en otra. Ese es un detalle importante. Acá, por ejemplo, en H1, ¿qué patrón tendría aquí formado? Justo en la fase de acumulación. Para mí. Ahí tendría un Harami. Que no está exactamente al final de la tendencia bajista, pero está justo en la fase de acumulación, ¿no? Vieron que lo interesante de esto es, si lo toman como si fuera un juego, no es solamente encontrar el patrón, sino ver la fase también, donde está el mercado, y la posición del. Anoche pudieron mirar algún ejemplo o alguna zona o algo, o no llegaron a mirar nada de alguno de los patrones. Ah, no, yo anoche después de la última, después de la operación de la clase, no, ni lo miré más. Bien. Acá, por ejemplo, tenemos una pinza superior. Acá tenemos la tendencia alcista previa y las dos velas formadas. La primera vela verde y después la roja que acompaña. ¿Y tienen duda con alguno de los patrones que estuvimos estudiando o van quedando claros las formas de las velas? No, no tan claro, sí. Por ahora vamos bien. Yo igual siempre tengo impreso ahí para verlo, por las dudas, porque Yo tengo que imprimir ahora el último material para poner en la cartelera. Bien, Voy a tener que comprar otra cartelera. Y yo voy a tener que ir renovando también, voy a tener que sacar los que ya están bien claros y poner los nuevos, porque me estoy quedando sin lugar. claro, eso se puede ir haciendo así a medida que van incorporando los patrones. Por eso los estamos estudiando 2 semanas siempre, para que se vayan incorporando.
Y recuerden que la idea también de la forma de memorizarlos es dibujándolos también, como comentaba Alejandro, ya que lo está haciendo ella, dibujar los patrones. A ver si encontramos algún ejemplo de estos que estuvimos estudiando ayer en H1. Así que queda claro entonces que esta, la pauta penetrante del cista, tiene que formarse abajo, ¿verdad? En una fase de acumulación. Después de una tendencia De bajista. acumulación. Ahí está, después de la tendencia bajista. Acá, por ejemplo, a ver si tenemos un ejemplo en el pasado. Acá, por ejemplo, ¿qué les parece? Tenemos en H1, hay, por ejemplo, acá está la fase bajista, ¿no? Ahí sería la fase bajista. Vieron que se forma como una pequeña acumulación aquí abajo, en esta zona. Sí, ¿Mm? Mm. Y sí, tenemos la vela roja y la vela verde que llega al 50%, pero no llega al 100%. A ver, parece que este podría ser un patrón, una pauta penetrante alcista. sí, se ocupa el 50%, sí. Ahí está, la idea es que la vela verde llegue al 50% a la mitad de la vela roja, ¿verdad? Y es mismo porque mira el movimiento que dejó después. Después Sí. acá está clarito. Después de aquí cambia la tendencia alcista. Por eso es importante identificar bien la fase. Compartir acá este ejemplo de grupo. Esto lo pueden encontrar en BUN 900 en H1. Compartirlo acá como ejemplo. En H1, BUN 900. Bien, a ver si podemos encontrar algún ejemplo en algún crash en la fase de distribución. La fase de distribución viene después de la fase, para repasar. ¿Quién se acuerda? Vamos a repasar a ver las fases del Del mercado. cista, Después si no pasa eso, después no pasa así. Bien, sí. ¿Quién se anima a decir la fase del mercado completas? Empezando por la bajista, que sería la 4. Lista alcista, distribución y acumulación. No, el orden correcto de las 4 fases, ¿cuál sería? Empezando por la bajista. Después de la bajista viene. Bajista, Distribución. Ah, acumulación, acumulación. Ahí va. Bien. alcista y distribución, ¿no? Sí, sí, sí. Después se repite el mismo ciclo, ¿verdad? Esto tienen que tenerlo claro, bien, bien claro, porque es la base de toda la estructura. ¿pueden repetir eso? Bajista, acumulación era Sí, la fase 4 es la bajista, la fase alcista y distribución. bajista, acumulación, alcista y distribución. Después siempre el mismo Bien, ciclo. Bajista, bajista, acumulación, alcista, distribución y después de la distribución se repite el mismo ciclo. bien. Eso tienen que Ah, tenerlo bien, bien anotado ahí. pero eso cambia muchas cosas. Miren acá un ejemplo. Mm.
Sí, esa es la base de todo. Tienen que profundizar en eso, en saber bien las cuatro fases, porque es el ciclo, un ciclo repetitivo del mercado. Mostrar acá un ejemplo bien claro. Aparte que les va a permitir operar siempre en la fase correcta también y no entrar en una zona Claro. de baja probabilidad. Acá hay un ejemplo bien claro. Acá tenemos la fase bajista, ¿verdad? ¿Cuál sería la fase bajista? ¿Quién se anima a explicarlo con palabras sencillas? ¿Cómo es la fase bajista? ¿Cómo está formada? En H1 lo estamos buscando. ¿Y dónde cae la fase? Pasa, Sí, sí, pero ¿cómo lo explicarías? Las velas, ¿qué tipo de velas son? ¿De qué color son? ¿Qué forma tienen? Si están hacia arriba, hacia abajo. O sea, en palabras sencillas, si te preguntan cómo es la fase bajista, cómo es la tendencia bajista, ¿cómo lo definirías? cuando Tres está Y yo con más diría formado. que Son velas velas rojas, rojas. son velas rojas con Claro, tendencia para abajo, ¿no? claro, yo igual, la diría que está definición, formado por velas con cuerpo, la mayoría de ellas, consecutivas, en su mayoría rojas, Bien, una más baja que la otra. ahí claro, está. la definición decía que para cumplirse creo que para cumplirse tiene que ser por lo menos tres velas rojas consecutivas, con cuerpo. La definición de tendencia, sí, 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 está perfecto. Tiene que estar formada, tenemos que tener al mínimo tres velas rojas con cuerpo, ¿verdad? Y una tendencia, en un canal, digamos, donde predominen las velas rojas. Esta sería la tendencia bajista. Esto tiene que tenerlo bien claro porque es la base. Ah, Vamos a anotarlo bien acá. Como decía Dylan, mínimo tenemos que tener mínimo tres velas rojas con cuerpo. Lo mismo se va a aplicar para la tendencia alcista. Bien, después la fase de acumulación. Esta es la fase 4, ¿verdad? La bajista, la fase 4. Después de la fase bajista, ¿qué fase viene? ¿Y qué número tendría? acumulación. Tres, acumulación. Bien, la acumulación sería la uno. Vamos siempre de menor a mayor. O sea, Ah, claro, porque es un ciclo repetitivo. De la 4 va a pasar a la uno. Y siempre lo importante es que entiendan el ciclo este, ¿verdad? Porque de la 4 va a pasar a la uno. Y así se sigue repitiendo siempre, un ciclo infinito. ¿Cuál es la característica de la fase de acumulación? Si lo tuvieran que explicar. Yo diría que se compone de velas tanto rojas como verdes y está indicando como una indecisión en el precio, como que no sabe si va a subir o bajar. Y ahí va Mm. formando Bien, y patrones. otra Y que se, característica, la que se diferencia, forma al final, Y la mayoría de se las for- velas tienen mechas, ¿no? se forma al final de la tendencia bajista. Ah, ahí también, qué está. buen detalle es. Pero y lo de las mechas es cierto también o no, es porque deja liquidez. Porque por lo que yo he visto, por lo menos en la zona de acumulación como que siempre tienen, o en la de distribución como que tienen más mechas que cuerpo en realidad. Sí, eso puede variarlo. En la Eso. zona de liquidez sí se forman muchas. El tamaño de la vela no, eso varía. Pero hay otra característica fundamental que es lo que diferencia, que salta a la vista, ¿verdad? Una tendencia bajista de una fase de acumulación. ¿Cuál es la diferencia Que más se clara? Que mueven se todas lateraliza. dentro de un mismo rango, Bien, que que está de están forma lateralizados. horizontal. Ahí está, de forma horizontal. Se puede identificar con un rectángulo, con la herramienta rectángulo. Esto es lo principal que tienen que entender, ¿no? Que tienen que identificar bien.
cómo está la tendencia bajista que está en un canal, o sea, con velas consecutivas que van bajando, ¿verdad? Y pues ya en la fase de acumulación o distribución las velas están acompañando una al lado de la otra. Y lo más importante, que es como decía Dylan también, es que tiene que estar después de la fase bajista. Entonces, si ustedes ven una fase bajista y aparece esta fase lateral en un rectángulo, ya tiene alta probabilidad de que sea una fase de acumulación, donde después va a cambiar alcista. ¿Se entiende la idea? Eh, Sí. Hmm. Bien, entonces en el caso de los boom, ¿cuál es la fase ideal para comprar en los boom? ahí en la acumulación, Bien, esperando a que cambie de fase alcista. ahí está. Vamos a anotarlo acá. Bien, ahora, ¿cómo definimos la tendencia alcista? La fase de acumulación sería la fase uno, entonces. Cuando rompe el Mm, canal, que da el indicio de que va a seguir subiendo. No, ¿cómo la identificamos en el momento? No digo, cuando está formada ya. ¿Cómo vemos, cómo identificamos la tendencia alcista ya cuando está formada? Como esta que Lo está Ah, mismo formada. ¿vos sabés que, cómo identificamos la bajista? Con un Bien, mínimo de pero 3 velas por cuerpo, verdes, claro, ahí va, consecutivas. 3 velas verdes consecutivas con cuerpo ¿en qué forma? ¿En forma ascendente o descendente? ascendente. 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 Bien, porque si acá tuviéramos velas verdes, mezcladas, podría ser también. Acá tenemos un ejemplo Sí, bien. claro, justo da la casualidad de que tenemos las dos tendencias formadas de un color solo, pero hay veces que están intercaladas, ¿verdad? Claro, se pueden intercalar los colores. Esta tendencia Claro. bajista puede tener velas verdes en el medio y esta tendencia alcista puede tener velas rojas también. Pero siempre van a predominar, ¿verdad? En la alcista la vela verde y en la roja, y en la bajista la vela roja. Bien, así que la fase alcista sería la fase 2. Después de la fase alcista, ¿qué fase viene? Distribución. La fase de distribución es igual ¿a qué fase? Puede ser A la de igual, acumulación exactamente igual. o similar. Bien, pero con la diferencia que, La, la única diferencia es la tendencia previa, entonces. claro, ese es el detalle importante. Entre la fase de acumulación y la distribución, la única diferencia que pueden tener es la tendencia previa, pero la forma generalmente va a ser igual. Por ejemplo, acá podemos tener una fase de distribución, va a estar siempre de forma lateral, ¿verdad? Dentro de un rectángulo. Y después de esa fase generalmente viene la fase bajista, que es el movimiento en ventas que vamos a buscar. O sea que en Crash, ¿dónde van a buscar ventas ustedes? En la En la fase de distribución. distribución. Bien, que sería la fase 3. Esta es la base de toda la estructura. Antes de aprender los patrones de velas, tienen que tener bien claro esto, porque no sirve, digamos, identificar patrones si no sabemos en qué fase del mercado estamos operando, ¿verdad? Y muchas veces va a pasar que el mercado no tiene una fase clara. En ese momento no se opera directamente. Si ustedes no saben en qué fase el mercado está, no hay necesidad de entrar en ese mercado para hacer una operación de baja probabilidad, a no ser que tengan otro tipo de confirmaciones que llevan más estudio, por ejemplo. Pero lo ideal es que ustedes lo hagan lo más sencillo posible a la operativa y que busquen siempre la fase correcta para operar. En el caso de boom, la fase de acumulación y en el caso de crash, la fase de distribución. Vieron que después de esta fase de distribución ya empieza una tendencia alcista, bajista, que va a tener algunos retrocesos, pero es una tendencia bajista fuerte. Los retrocesos serían esto, ¿verdad? Como las tendencias alcistas dentro de esa tendencia bajista. Estas son dos Oh, palabras también que perfecto. tienen que ir incorporando bien. Impulsos y retrocesos. En el caso de la tendencia bajista, ¿cuál sería el impulso?
¿Qué velas serían el impulso acá? Las Las rojas. rojas. Ahí La está. roja del impulso y el retroceso de las verdes. Ah, Bien. Vieron que esto es fundamental también para poder aplicar estos dos patrones de la pauta penetrante alcista y bajista, ¿verdad? Si repasamos acá, por ejemplo, la pauta penetrante alcista, ¿en qué fase tendría que estar ubicada? El H1 era. La temporalidad H1, En la sí, fase, pero en la acumulación o en la distribución, no, al final de la cada. fase, pregunté por ¿Cuál dijo? la pauta penetrante alcista, ¿en qué fase Ah, tiene? entonces en la fase de acumulación, Bien. Y la pauta penetrante bajista, en la de distribución. bien. Ahora, ¿quién se anima a responder por qué tiene que ser así? ¿Por qué se da así el patrón? ¿Qué es lo que va a producir? es lo que te Y marca porque el cambio de fase. Ahí está. Claro, la pauta penetrante alcista es un patrón que te indica que el precio va a cambiar de bajista a alcista, ¿verdad? Es un patrón para buscar compras. La pauta penetrante alcista. Entonces tiene que estar posicionada siempre acá, en la fase de acumulación. Que la tenemos por aquí. Vamos a repasar el patrón. ¿Cómo estaba formado el patrón pauta penetrante alcista? ¿Dos velas de qué tipo? Acá lo tenemos. Una vela roja acompañada de una verde que tiene que superar el 50%, pero no llegar al 100% de la vela anterior. Bien, pero esa vela roja, ¿cómo es? ¿Tiene más mecha que cuerpo? ¿Tiene más cuerpo? Más cuerpo. Ahí está. La pauta penetrante alcista, que es este patrón, es una vela roja con cuerpo y una vela verde que la acompaña, que tiene que superar la mitad de la roja, pero no el 100%, no envolverla. Este patrón entonces tiene que aparecer ubicado, ya le voy a sacar captura aquí, pasarlo. Sí, vamos incorporando bien. No. Este patrón entonces, ¿qué es? ¿Qué les parece este patrón? ¿Es sencillo de identificar o es muy complicado? Estas dos velas de este estilo. No, es sencillo. mm, sencillo se Capaz ve, ¿no? que, Se ve seguido. Bien. Que tipo, tener tal, lo que cuidado de te la fase que puede, lo ubica. lo que te lo puede confundir con los otros patrones que estudiamos antes, nomás por la forma. Te lo puede confundir con la pinza, pero eso de prestar atención a la tendencia y tal. O sea, la fase del mercado y tal. Claro, vieron que por eso les digo, los patrones son bastante sencillos, ¿verdad? De identificar a medida que lo van incorporando, pero el desafío es encontrar esta fase correcta siguiendo estos pasos, ¿verdad? Así que este patrón, este modelo de pauta penetrante alcista, que es la vela roja con cuerpo, y la verde que supera el 50%, pero no el 100%, tiene que aparecer acá, en esta zona, Acumulación. en la acumulación. Y ese es lo que es el que va a indicar un cambio fuerte a tendencia alcista. Entonces, Rodrigo, una pregunta que me Sí. surge. Entonces, se puede decir que, por ejemplo, este patrón, la pauta penetrante, es como para cambio de, es lo que estamos diciendo, cambio de fase, pero por ejemplo, Harami, pinza y eso se puede usar como para calcular un posible retroceso o impulso. Sí, sí, buena pregunta. Por acá hay un detalle muy importante que es dónde aparece ubicado el patrón. Ayer comentamos, ¿este patrón en qué parte de la fase aparece generalmente ubicado? ¿Se acuerdan que comentamos que aparece cuando la fase ya está formada, más como al final de la fase? Mm.
Y es como la última vela, las últimas dos velas que dan origen ya a la tendencia alcista. Ahora, muy buena la pregunta porque aprovechamos a repasar eso. El haram y la pinza, qué característica tienen? ¿Dónde aparecen posicionados? al final de la tendencia. Aparecen exactamente al final de la tendencia, ¿verdad? Arriba acá. No hay una fase de acumulación y distribución. Termina la tendencia y aparece el patrón. Es más, la pinza y el harami están formados por la última vela de la tendencia. No hay una fase de acumulación previa o distribución. ¿Se entiende cuál es la diferencia? Ahí donde arrancó a marcar a la izquierda, al lado de fase bajista, donde marcó la fase bajista al principio, hay una pinza Acá superior, hay una ¿no? pinza, claro. Acá hay una Claro. pinza superior. Entonces, ¿cuál es la diferencia de la pauta penetrante, alcista o bajista, y de una pinza o de un harami? Si tuvieran que explicarlo. Mm, Una aparece al final de la tendencia, ¿verdad? Porque una vela acompaña la estructura de la tendencia, digamos. Y, y ya los otros dos patrones van a estar formados dentro cuando la fase de acumulación ya está formada. Después de varias velas de forma horizontal aparece. Claro. ¿Se entiende la idea? sí, Lleva práctica porque hay que observar bien las estructuras, pero hay que ir paso a paso, ¿verdad? Vieron que los primeros patrones que estudiamos son más sencillos. El harami, la pinza. Ahora, estos son un poco más complejos porque tenemos que tener ya una estructura de una fase de distribución o acumulación bien formada. hay que ir afinando el ojo. Y de a poquito, no hay apuro. Lo importante es que vayan haciendo el proceso de Asimilan. estudio y dando los patrones. Y tienen que ver qué les resulta más sencillo para aprender. A mí, por ejemplo, siempre me resultó imprimir las figuras y dibujarlas después. Tenerlas en la cartelera también da mucho resultado. Pero hacer backtesting, que sería elegir un mercado y irte al pasado de ese mercado con la hoja en la mano o en el cuaderno y mirando la hoja y mirando la gráfica vas buscando el patrón y lo vas comparando a ver si es el mismo Ah. Mm. para ayudar a la Esta memoria. foto, esta imagen tal cual está así, como lo explicaste todo así, ¿lo vas a poner en el grupo para poder imprimirlo? Sí, sí, ya la pasé al grupo y ahora la voy a armar en un Ah, PDF. va. La voy a pasar a un PDF con estas figuras separadas también. Acá, por ejemplo, repasando entonces la pauta penetrante bajista, son dos velas iguales, o sea, similar al patrón anterior, pero cambian los colores, ¿verdad? La primera va a ser verde y la segunda va a ser roja, Ahí está, superior al 50% pero inferior al 100%. ahí está. Exactamente. Y en el caso de la pauta penetrante bajista, tiene que aparecer al final de una fase de distribución, ¿verdad? De distribución. Arrancó acá. Buscar acá que no me está cargando la página. Sí. Mirar acá. Más atrás. ¿Pudiste identificar algún patrón ya, Aurora? ¿Alguno de los patrones de velas? Buscando una fase de distribución clara. A ver acá. Para buscar una pauta penetrante bajista.
repasando, a ver este patrón cuál sería. Justo aparece ahí al final de la tendencia alcista. Pinza, pinza superior. Ahí está, ahí tenemos una pinza superior. ¿Se acuerdan también que habíamos comentado que otra característica de estos patrones, de la pinza superior o del harami, es que muchas veces produce un cambio de tendencia directo sin fases, como lo que pasó Sí, acá, sí. ¿verdad? Acá no hay fase de distribución. Esa es otra característica también interesante. Entonces, si les preguntara si siempre se tiene que producir un cambio, siempre se tiene que producir una fase de acumulación o distribución para que el mercado cambie la tendencia, ¿cuál sería la respuesta? Falso. ¿Eh? O sea, no, no necesariamente. Bien, pero ¿cuál sería la respuesta? Este, ¿Sí o no? Si la pregunta fuera, ¿siempre se tiene que producir un cambio, una acumulación o una distribución para que el mercado cambie la tendencia? La respuesta sería sí. no, Bien, no. O sea, no siempre, tipo, con que tengas un patrón bien ubicado nomás ya te puede cambiar la tendencia. por eso la respuesta sería no, porque puede aparecer, acá por ejemplo, esto podría ser un harami, si lo tomamos como vela bebé, hay una tendencia alcista previa, aparece un harami y cambia la tendencia. Claro, ahí tiene la diferencia. No es lo mismo, claro, no es lo mismo que el precio venga subiendo y de golpe cambie la tendencia y te dé un movimiento fuerte, a que empiece a hacer una fase de pausa donde vas a tener tiempo de buscar la operación y después rompa y de movimiento. Pues miren por qué estamos estudiando estos patrones, ¿no? Porque están asociados con los cambios de fases y con buscar movimientos más rápidos o movimientos más lentos. Todo se va relacionando. A ver si encontramos una pauta bajista, una fase de acumulación. Acá aprovechamos a reposar acá. Este patrón, ¿cuál sería? Al final de la tendencia alcista, un patrón de tres velas. Es una estrella a la Una mañana, estrella que está. no, estrella a la tarde, ahí está, siempre lo Estrella de la confundo. tarde. Ahí está. Tiene la primera vela verde, la segunda vela bebé que es verde y la roja envolvente en este caso. Acá, con la estrella de la tarde, se produce una distribución, en este caso, No, No. mete un cambio repentino también. un cambio muy brusco. Ahí está. Vieron que hay la, Al la... lado ahí, un poquito antes, se podría estar formando podía haber dejado una distribución ahí arriba, ¿no? Sí, sí, Antes de esa oro. tendencia que marcó, Ah, acá esta zona. un poquito más atrás. No fue una Sí. tendencia, a eso, ahí por ahí Ah, no acá se sí. podría considerar. Acá sí. Pero luego ya hace un cambio, como un cambio, ¿no? Esto ya se puede interpretar como fase alcista. Aparece la estrella de Mm. la tarde, inmediatamente rompe y da el movimiento fuerte. Por eso está interesante aprender estos patrones y entender que generalmente no van a formar fases de distribución y acumulación, generalmente dan movimientos fuertes, bruscos. Ya cuando las fases están formadas, siempre conviene buscar la pauta penetrante alcista o bajista. Bueno, a ver si tenemos por acá un ejemplo, ya para ir finalizando. Acá tenemos uno bien claro. Este ejemplo creo que está muy claro, muy lindo. Acá tenemos una tendencia alcista previa. Mm. Esto que se forma acá Perfecto. podría ser una fase de distribución. ¿Qué les parece? Sí, Estamos en crash Sí, en H1. claro, va. Bien. Y este Y al patrón, final tiene ahí.
¿Qué patrón tiene el final? Justo qué es lo que comentábamos. ¿En qué posición se forma la pauta, ¿no? El patrón. ¿Qué patrón sería Sí, este? Ahí es la una, pauta penetrante bajista. Pauta penetrante bajista. La vela verde con cuerpo y la vela roja que supera el 50% pero no supera el 100. Sería esta, ¿verdad? ahí Acá. está. Pauta penetrante bajista. La vela verde y la roja. Quedó casi igual al dibujito. Sí, sí, sí. Sí, sí, es que estos modelos son sacados de acá de estos mercados. Tienen un retoque en las mechas para que resalten, pero son los mismos. ¿Y acá qué pasa? ¿Qué es lo que hace el patrón justo al final de la fase? Hace lo que estaría haciendo una pinza, como vimos un harami, inmediatamente después de la fase, como que al final ahí rompe y da el movimiento. ¿Se entiende? Eh, Sí. Bien, vamos a usarlo este como ejemplo para el PDF. Otra diferencia es que la pauta penetrante da como movimientos más fuertes, ¿no? Los otros Sí, patrones de reversión dan movimientos bruscos, pero sí, duran menos, por decirlo así. exacto, exacto. Totalmente. Esa es una muy buena observación. Después cuando vas sumando experiencia, vas aplicando el riesgo-beneficio para que tu análisis rinda más y para no estar haciendo muchas operaciones en el mercado y desgastándote, vas a buscar movimientos de este tipo para que ese beneficio sea Claro. 1,6, 1,8, 1,10. Entonces no estás todo el día buscando operaciones. Esa Y los observación. otros patrones son buenos tenerlos en cuenta para tener cuidado con los retrocesos, por ejemplo. Sí, sí, sí. Escribir acá al final de la fase de distribución. Excelente, excelente. ¿Vieron cómo se van dando cuenta? Como dice Víctor en las mentorías, van cayendo los 20, como dicen en México. Ahí está Aurora que es de México. Lo mismo que van cayendo los 20 en las mentorías con respecto a determinados temas, ¿no? Sobre la vida. Lo mismo va pasando acá en trading, a medida que van observando, Sí, sí, van va llegando enganchando todo. a esas conclusiones. Ahí está. Ahí ese patrón dio una bajada como del 100% de la tendencia anterior. Bien, bien. Hmm. Partirlo acá, si es este. Ahí está. Esa es la ventaja de estos patrones. En este caso rellenó todo el movimiento, sí. Mm. Acá prácticamente hasta el soporte, hasta el inicio de la tendencia alcista. Como comentaba Dylan, este, vamos a lograr siempre movimientos mayores operando estas fases, apoyándonos con estos patrones de velas que operando con los harami o las pinzas, ¿verdad? O sea, todas las operativas también, pero hay que asociarlo con el Mm, rendimiento de la operativa. sí. Depende de cómo quieras operar, Claro, ¿no? Si quieres operar en la cortita, digamos, haciendo operaciones cortas, aprovechando el movimiento brusco, puedes buscar los patrones de vela. Si quieres hacer una operación más duradera, digamos, tipo que quieres sacar una ganancia más grande, pero que quieres esperarla más, ahí buscas este otro. exacto, exacto. También es importante saber también los patrones porque a veces el mercado eh, te muestra ciertos patrones que son para operar más en largo o otros para operar más en corto. Entonces ahí vas a elegir si aprovecharlos o si esperar, digamos, ¿no? Después cuando tienes una estrategia más definida,
De repente vas a ver oportunidades en corto, pero vas a preferir operar los movimientos más largos. En mi caso me gusta siempre operar un movimiento en corto, pero me enfoco más en buscar los otros un poco más largos. Bueno, gente, muy bien. Excelente la clase. Cualquier duda la pueden ir anotando ahí, me van consultando en el grupo, me mandan un audio. O los que se conectan mañana en la clase, está bueno que tengan las dudas por escrito para plantear las dudas en la clase. Y bueno, los que se conectan a las 19, nos vemos luego. Bueno, nos vemos más tarde. Bueno, hasta luego. Chau, chau. Bueno, Muchas Chao. gracias. buena jornada, saludos. Chao, gracias. Buenas tardes para todos. Chao, chao. Chau, chau. Igualmente.